espero se encuentren muy bien. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Leida. Bueno, quiero comentarles que la clase de hoy va a ser muy buenas noches, va a ser muy importante, sobre todo para su segundo examen parcial. Estoy viendo que solo hay 67 conectados. Yo ya tomé screenshot de esos 67 para tener ahí mi base de datos. Por aquello que se quejen, yo tengo como respaldarme al decir de que no se conectaban, ¿verdad? Porque ya son las 7. Perdone, es que fíjese que nos habían pasado otro link, así como, por ejemplo, conmigo, y no me aceptaban, entonces de ahí vi que era otro y así fue como me conecté. Disculpe, posiblemente eso esté pasando con los demás, disculpe. Pero yo, sí, licenciada, no sucedió. Pues a mí, licenciada Alejandrita, el que usted me compartió, ese envié yo al grupo de coordinadores. Fíjese que alguien en el grupo general, no sé quién fue, mandó un enlace que nada que ver y sí es el que nosotros compartimos. Entonces, en el grupo general sí mandaron otro y creo que eso fue el que confundió a los compañeros. Pero ahí está el error de los estudiantes porque no siguen instrucciones. Yo les dije que siguieran todos los lineamientos que yo les enviara a través de su coordinador, ¿verdad? Yo no hablé de ningún grupo general. Entonces, no es responsabilidad mía porque yo sí se los dije. Bueno, el día de hoy les voy a dar qué temas van a investigar cada uno de los grupos. Y así que toman nota, por favor. El grupo 1 va a investigar todo lo relacionado a lo que es la escritura pública. Y hasta me ponen un ejemplo de todo lo que yo les pida, por favor. Eso lo hacen todo el grupo, lo hacen a computadora y me lo van a entregar el próximo miércoles. El próximo miércoles me lo van a estar entregando. Yo les voy a mandar un correo a los coordinadores a donde quiero que me envíen el trabajo final, porque ese lo voy a leer. Y de ahí depende su zona también de los 10 puntos. La zona tiene de 0 a 10 puntos, dependiendo el tipo de trabajo que entreguen. Así va a ser su zona general para todo el grupo. Yo siempre tomo desde el mejor trabajo hasta el menos. Es evidente cuando no se dedican, entonces le pongo la mayor puntuación al mejor trabajo y ahí ya voy disminuyendo los punteos. Entonces, yo les pido por favor que sí pongan mucho interés en la realización con su grupo. Pongan también mucho esmero y colaboración con su coordinador, porque la zona va a ser igual para todo el grupo. ¿De acuerdo? Muy bien. Grupo 1, escritura pública. Grupo 2, contrato de compra-venta. Grupo 3, contrato de promesa. Hay interferencia de alguien, ¿verdad? Porque acá mi teléfono, no, acá todo está bien. Grupo 4, contrato de donación entre vivos. Grupo 5, testamento y donación por causa de muerte. Grupo 6, contrato de... Soy la coordinadora del grupo. Cabal, escuchando del grupo 4. Grupo 7, capitulaciones matrimoniales. Grupo 8, mandato general y cláusula especial a la vez. ¿De acuerdo? Va a investigar todo lo que es el mandato general y la cláusula especial. Grupo 9 va a investigar todo lo que es el mandato especial. Grupo 10, lo que es el mandato judicial.
Y grupo 11, protocolizaciones de documentos provenientes del extranjero realizados por notario extranjero. ¿Sí? Porque el día de hoy yo les voy a explicar protocolizaciones de documentos provenientes del extranjero, pero realizados por notario guatemalteco. Y el grupo 11 yo les estoy pidiendo protocolizaciones de documentos provenientes del extranjero realizados por notario extranjero. ¿De acuerdo? Muy bien. Referente a estas protocolizaciones realizadas en el extranjero por notario guatemalteco, estos se refieren más que todo a un documento proveniente del extranjero realizado por un notario graduado en una universidad guatemalteca y que reside o bien fue de paseo o cuestión de trabajo a otro país y que se debe y ese documento que él realiza en ese otro país se debe de protocolizar en Guatemala. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿qué pasa cuando un notario solamente viaja a México y allá hace un documento, autoriza un documento para surtir efectos acá en Guatemala? ¿Qué sucede? ¿Será que cuando se protocolice conforme a la ley, ese documento que ese notario realizó en México, ustedes creen que el Archivo General de Protocolo se lo inscribe, sí o no? A ver, ¿quién me responde? A ver. ¿Cuántos futuros notarios hay acá y nadie me da una respuesta? Si pudiera repetir la pregunta otra vez, licenciada, disculpe, o bueno, si pienso que no se puede. Licenciada, buenas para noches. Eso es la apostilla. No, yo pienso que sí se... ¿Y usted? Yo pienso que sí se puede por la fe pública del notario. Claro. Ninguno de los dos me dio una respuesta correcta. Ahora les explico por qué. Muchas gracias siempre por participar. Solo si vuelvo a hacer la pregunta, licenciada, si se puede, ahora si no, pues escuchamos. Disculpe. En este caso, jóvenes, lo que sucede que cuando un notario se fue a México y ahí vino y autorizó un documento en una hoja papel bond y luego se va a protocolizar acá en Guatemala, tiene una obligación muy importante, jóvenes. Y esa obligación la encontramos en el Código de Notariado. En este momento no recuerdo específicamente el artículo, pero dice que el notario, antes de viajar al extranjero a autorizar algún documento para surtir efectos en Guatemala, deberá dar aviso al Archivo General de Protocolos. Sin ese requisito, a usted, notario, no se le va a inscribir acá en Guatemala ese documento que autorizó allá en el extranjero. Ese aviso es muy importante que usted lo debe de dar antes de viajar al extranjero. En su momento yo les voy a dar una clase de la apostilla. La apostilla más que todo la utilizamos para documentos provenientes del extranjero, cuando son por notarios también extranjeros, pero para que ustedes no se confundan, pónganme atención a lo que yo les explico. Bueno, este notario va a autorizar un documento en México para surtir efectos en Guatemala. Una de las obligaciones primordiales es que dé el aviso al Archivo General de Protocolos antes de viajar a ese país a autorizar un documento. Yo les dejo de tarea, jóvenes, que me consigan ese aviso. En grupo se los dejo, en grupo. Y que me lo envíen el día viernes.
cada coordinador me lo va a enviar a mi WhatsApp, ¿de acuerdo? Ese aviso, jóvenes, en el Archivo General de Protocolos tienen a montón, ¿de acuerdo? O cualquier abogado y notario también tiene. Esos avisos son muy importantes, ya que ustedes como notarios los deben de otorgar antes de viajar a cualquier país a firmar un acto o contrato, ¿de acuerdo? Porque si usted viene y cumple con todos los procedimientos de ley en el documento allá en el extranjero, de igual manera cumple con todos los procedimientos de ley cuando lo va a protocolizar, pero a usted se le olvidó dar el aviso, inmediatamente el Archivo General de Protocolos va a venir y se lo va a suspender, porque la ley es clara que dice que debe dejar ese aviso, ¿de acuerdo? Así que por favor, tomen nota de esto y yo necesito que ustedes me consigan un ejemplo de ese aviso que el notario da antes de viajar al extranjero a autorizar documentos, ¿sí? Para que surtan efectos acá en Guatemala. Cada notario estará facultado para hacer constar cada documento que sea realizado por él, siempre y cuando estén en presencia de él y que surtan efectos legales en Guatemala. Recuérdense, jóvenes, que ustedes no van a firmar algo que ustedes no hayan visto, no hayan presenciado. El notariado es así, muy formalista. Entonces, todo debe estar a la vista de ustedes. Desde el día que estos fueran protocolizados en Guatemala, porque cuando un derecho o un deber jurídico adquirido en el extranjero quiere hacerse valer en territorio guatemalteco, deberá regirse por las leyes de dónde. Si lo dice en México, ¿será que por las leyes mexicanas? ¿O por las leyes de Argentina o de Estados Unidos? Porque ahí dice el documento. A ver, ¿qué piensan, jóvenes? Si un notario guatemalteco facciona un documento en cualquiera de estos países, ¿por qué leyes debe de regirse? ¿Por los ley guatemalteca o la ley en el país donde está cierto un documento? A ver. Por las leyes guatemaltecas, licenciada. Exactamente. Se tiene que regir por las leyes del territorio donde realiza el documento. No, se debe, en este caso, como es realizado por notario guatemalteco, se debe de regir por las leyes guatemaltecas. Y cuando vengan y protocolicen ese documento, el archivo que hace, viene y lo califica, ¿sí? Conforme todo lo que nos indica el Código de Notariado, ley del organismo judicial, Código Civil, dependiendo del caso, y es calificado por las leyes guatemaltecas. Porque se supone que es notario guatemalteco, conoce a la perfección las leyes guatemaltecas. Y por lo mismo, el documento que él realice en el extranjero debe de venir a cabalidad, debe de cumplir a cabalidad con todas las leyes guatemaltecas. ¿Qué pasa si cometió un error? ¿Se recuerdan lo que les dije la vez pasada? Que en un mandato general no puede ir la facultad de donar, porque es un asunto específico. Entonces, si un notario en Argentina viene y realiza un mandato general, pero también faculta para donar, inmediatamente el Archivo General de Protocolos se lo va a suspender, no se lo va a escribir, porque se supone que el notario ya conoce nuestras leyes y deben marcarse tal cual nos la indica para hacer un documento en el extranjero. Así que mucho ojo con ellos, jóvenes. No es nada más de venir y hacer cualquier documento y acá lo tienen que inscribir. No, ustedes deben de cumplir con todas las leyes guatemaltecas. Ahora bien, a quien va a investigar documentos provenientes del extranjero por notario extranjero, pues ahí sí. Hay documentos firmados por notarios extranjeros en Argentina, México, Estados Unidos, que vienen de cabeza, que los debemos como que adivinar qué dicen o qué facultades escribieron. En ese caso, sí, porque ellos no conocen nuestras leyes, ¿de acuerdo?
Ahí sí se les aceptan esos documentos que no cumplan con todas las leyes. El notario lo único que debe de hacer es venir y darle forma legal al asunto, conforme las facultades que vienen en ese documento, así como que medio descifrándolas. Él viene y le otorga si es poder general, con cláusula especial, mandato especial, mandato judicial. O sea, él como conocedor ya viene y lo denomina tal cual vienen las facultades. Eso sí se le exige al notario acá. Pero como venga el documento por un notario extranjero, acá no entran al fondo en su calificación en el Archivo General de Protocolos. Pero sí entran al fondo de todas sus formalidades. El Archivo General de Protocolos sí es realizado por notario guatemalteco. ¿De acuerdo? Ahorita, bueno, vamos a ver. Ahora referente, sigamos referente, después Perdón, hacemos el artículo 43. Para preguntas, Ismael, por favor. Perdón. ¿Usted levantó la mano? ¿O se confundió? Sí, ah, bueno. Muy bien. Estos documentos o esos actos o contratos que se autorizan en el extranjero deberán de realizar, el notario deberá realizarlo en papel simple. Eso sí, en papel bond, por ejemplo. Ser notario guatemalteco tiene una gran demanda en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Ustedes han escuchado que hay muchas personas latinas en Estados Unidos y bueno, todos quieren como que los familiares acá en nuestro país vengan y puedan vender, comprar a su nombre, qué sé yo. Entonces, allá los notarios tienen mucha demanda, los notarios guatemaltecos, debido al alto nivel de migrantes guatemaltecos, ¿verdad? La característica principal está basada en conceptos generales de lo que yo les estoy diciendo, pero principalmente en todo lo relacionado al derecho que estamos viendo, que es el notario. ¿Qué instituciones están involucradas en todo lo referente a la legislación guatemalteca que es aplicable? El tema de los documentos provenientes del extranjero que sean realizados por notarios guatemaltecos y los fraccionados por notarios estadounidenses, donde ambos surtirán efectos tanto en Guatemala como en Estados Unidos, cada trámite y su procedimiento. ¿De acuerdo? Referente a los documentos otorgados en el extranjero, como yo les decía, hablar de estos documentos que se otorguen en un país extranjero, es decir, que se otorguen ante un funcionario competente o ante autoridad del país donde surtirá sus efectos. Al respecto, el artículo de la ley del organismo judicial, su artículo 43, ¿sí? Nos es muy claro, donde nos indica sobre la actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios, los diplomáticos y consulares guatemaltecos, siempre y cuando estos sean notarios, y ustedes pueden leer ese artículo después de terminar la clase, ¿sí? Pueden firmar, pueden autorizar documentos realizados en donde se encuentren, en el país donde se encuentren, siempre y cuando jóvenes sean notarios. Estos están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala, ¿sí? Asimismo, estos personajes podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todo lo harán, ¿en qué les dije? En papel simple. No se vayan a confundir en el examen. Lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. ¿De acuerdo? A partir que fueron protocolizados, ya surten efecto. Antes, no. Un ejemplo, si el documento fue autorizado en Estados Unidos en febrero,
Y si no ha sido protocolizado acá en Guatemala, pues no surte efecto. Va a surtir efecto hasta su protocolización, hasta su registro, o sea, en Guatemala, ¿sí? Dice, en el caso que póngale que viene el notario de regreso a Guatemala y el avión se estrella o se muere en el camino y todo, que nunca se va a protocolizar eso. No, y nunca va a surtir efectos. Ok, gracias. Para servir. Bueno, hay algunos casos, por ejemplo, los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos cuando sean notarios y los notarios guatemaltecos. Son los únicos que pueden autorizar este tipo de contratos. Siempre teniendo en cuenta que estos actos y contratos deban surtir efectos en nuestro país, en Guatemala. Ahora les voy a hablar algo sobre los cónsules y funcionarios diplomáticos. Para el caso de los cónsules y agentes diplomáticos que sean notarios y que ejerzan en el extranjero, está previsto en el artículo 10 del Código de Notariado que sus protocolos sean, de papel de lino o similar, ¿sí? Esta característica es muy importante que ustedes la sepan. A respecto de los países de ley o legalizaciones, hay un escritor, jóvenes, apellido Salas. Él expresaba, ¿verdad?, que los documentos públicos otorgados en el extranjero y en particular los notariales no suelen ser admitidos por nación alguna sin un mínimo de legalizaciones a fin de asegurar su autenticidad y legitimidad. ¿De acuerdo? Los notarios guatemaltecos. En el caso de los notarios, lo deben hacer, ¿en qué les dije? En papel simple. ¿Y los cónsules, en qué papel lo deben de hacer? Lino o similar. Similar, muy bien. Y luego estos se protocolizan al regresar a Guatemala. También lo puede protocolizar otro notario, no precisamente el que lo autorizó en el extranjero. Lo puede protocolizar otro notario. Por ejemplo, Gloria Córdoba viajó a Estados Unidos y ella realizó un documento allá en Estados Unidos y cuando regresó a Guatemala se lo dio a Melvin Chosco. Entonces vino Melvin y él sí lo puede protocolizar, aunque Gloria lo haya autorizado en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Los documentos autorizados en el extranjero, escuchen bien, por notario guatemalteco no necesitan pases legales. Es la excepción, únicamente debe cubrirse el impuesto a que tuviera efecto en timbres en el documento original y protocolizarse. En este caso, jóvenes, vino Gloria y autorizó un documento en Estados Unidos. Vino, obviamente, antes de irse a Estados Unidos, dio el aviso al Archivo General de Protocolos que iba a viajar hasta a Los Ángeles, California. Y los días, 29 y 30 de septiembre. Y esos días precisamente debe de autorizar esos documentos. Si el 28 los autoriza, ya no es válido, ya el archivo se lo va a rechazar, porque usted dejó dicho que iba a estar allá 29 y 30 autorizando esos documentos. Entonces vino Gloria y autorizó esos documentos en Estados Unidos, luego regresó a Estados Unidos, a Guatemala, y le entregó esos documentos a Melvin Chosco y vino Melvin y viene y los va a protocolizar, ¿sí? Acá en Guatemala. Estos no necesitan pases de ley ni nada por el estilo. Simplemente se protocolizan, ¿de acuerdo? Pero el Archivo General de Protocolos se lo va a calificar como con las leyes guatemaltecas. A ver, alguien que me lea el artículo 37 del organismo judicial, por favor. Artículo 37. Requisitos de documentos extranjeros. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deberán ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Muchas gracias. Ahora bien, ojalá hayan puesto atención. Este artículo 37 no cabe con lo que yo les estoy explicando. ¿Por qué? Porque no debe de cumplir con todo lo que nos está mandando la ley del organismo judicial en estos documentos autorizados en el extranjero por un notario guatemalteco. Porque simple y sencillamente vienen esos documentos a Guatemala y se protocolizan y ya, sin ningún trámite extra. Eso sí, el impuesto, ¿en dónde lo pagamos? ¿Lo pagamos en el testimonio? ¿Lo pagamos en la protocolización? ¿O lo pagamos en ese documento que fue a realizar a Estados Unidos? ¿En dónde pagamos ese impuesto? Esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque si no, también suspendido su protocolización. A ver, ¿quién me dice? ¿En dónde pagamos el impuesto en un documento proveniente del extranjero? Jóvenes. Licenciada, yo pienso que es en el testimonio. No. En este caso, jóvenes, por tratar de una protocolización de un documento proveniente del extranjero, se paga el impuesto en el documento original, ¿de acuerdo? Ya sea por notario guatemalteco o extranjero, se paga en el documento original, ¿de acuerdo? Para eso estamos, para conocer, para saber y yo para explicarles. Entonces, si es un documento general, un mandato general por sus facultades o con cláusula especial, si así lo fuere, se pagan 10 quetzales en timbres fiscales. Si es un documento especial, se pagan 2 quetzales en timbres fiscales. Y si es un documento judicial, en este caso, por ser judicial, jóvenes, está exento. Entonces, en ese documento no pagamos nada, salvo el timbre de 50 centavos que la ley, ustedes ya leyeron la ley del IVA, la ley de impuestos y todo lo que leímos antes de examinarnos en el primer parcial. Ahí dice que debemos de pagar 50 centavos por hoja, ¿de acuerdo? Eso sí ya es, como decía el jovencito, en el testimonio. Pero en este caso, por venir documentos del extranjero, general paga 10, judicial está exento y especial paga 2. Pero este impuesto, jóvenes, lo pagamos en el documento original, no en la protocolización, no en el testimonio. Sí, en el testimonio igual hay que pagar impuesto al momento de mandar el testimonio al Archivo General de Protocolos, pero aparte, estos documentos provenientes del extranjero, o igual si fueran acá en Guatemala, se paga un impuesto de timbres fiscales. General paga 10, y eso se lo voy a preguntar en el examen. Especiales paga 2 y judicial está exento, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, espero hayan puesto atención. Ahora bien, ¿qué obligaciones tenemos posteriores? En este caso, los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos. Escuchen bien el plazo, dentro de 10 días, ¿sí? Dentro de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo con la ley, indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y contrato, nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, así como de los impuestos que hubieran sido pegados en el acto de protocolización. Jóvenes,
yo voy a hacer una previa acá. Bueno, primero voy a terminar con estas obligaciones y después les quiero explicar algo que es muy importante que ustedes tomen nota. Referente a estas obligaciones, hablando del testimonio especial, ¿sí? También dirigido al Archivo General de Protocolos, ¿dentro de cuántos días debemos enviar los testimonios, jóvenes? A ver. 10 días. No. 25 días. 15 25 días. días hábiles. 25 días hábiles. Sí, ya sacaron cero. Yo se los dije y se los he dicho en la clase anterior, jóvenes. No digan que no, porque sí se los he dicho. A ver, yo les dije que teníamos 10 días para dar aviso de esa protocolización al Archivo General de Protocolos, pero tenemos 25 días hábiles, ¿sí? Para presentar el testimonio al Archivo General de Protocolos, ¿sí? Y eso no es solo para mandatos y protocolizaciones, es para todo lo que vaya dentro del protocolo. Eso incluye escrituras de compra-venta, promesas, bueno, todo lo que hagamos, tenemos 25 días hábiles para enviar el testimonio al Archivo General de Protocolos. Para que no se confundan, estos 10 días son cuando ustedes vienen y realizan una protocolización de documento proveniente del extranjero, deben de dar el aviso. Sí, mire, señora, directora del Archivo General de Protocolos, realicé una protocolización con número de instrumento 10 de fecha tal, solamente los datos generales de esa protocolización o de ese instrumento, por decirlo así, y envían su avisito. Pero para enviar el testimonio, si tienen 25 días hábiles, en dicho testimonio debe incluirse el acta de protocolización y el documento protocolizado. O sea, le deben, acuérdense que el testimonio que nos decían en notariado 3 es la copia fiel de la escritura matriz. Bueno, en este caso debemos de sacarle fotocopia, para explicarles más sencillo, a toda esa protocolización, ¿verdad? Incluye el acta de protocolización, el documento protocolizado y pasan a formar un solo testimonio, ¿de acuerdo? Y ese es el que se envía al Archivo General de Protocolos. Y lo pueden leer en el artículo 37 del Código de Notariado y el artículo 40 del decreto 2-89 del Congreso de la República. Y luego expedir el testimonio o primer testimonio para el interesado, haciendo constar el notario en la razón final que el impuesto fue cubierto en el documento original. Ahí es donde yo les voy a explicar. Este testimonio le servirá para efectuar la inscripción en los registros respectivos, dependiendo del acto o contrato de que se trate. Si se trata de un mandato, mandato o poder es sinónimo. Se registra en el registro de mandatos del Archivo General de Protocolos. Muy bien. Referente a las obligaciones posteriores, voy a hacer énfasis en el número 3, donde yo les dije que expedir el testimonio, primer testimonio para el interesado. En este caso, pues le dan el primer testimonio al interesado, haciendo constar que ustedes haciendo constar en la razón final de ese testimonio, fue cubierto, ese impuesto fue cubierto en el documento original. Fue lo que yo les expliqué. Jóvenes, escuchen, pero en esa razón final del testimonio, o sea, aquí tengo unas hojas. Este es la protocolización, ¿sí? Y en medio de la protocolización, o sea, de las hojas porque una protocolización, jóvenes, debe ir en medio de 2 hojas de papel sellado especial para protocolo, ¿sí? Aquí tengo una y aquí tengo otra. Y el documento que voy a protocolizar lo pongo en medio, ¿sí? No puede ir solita, debe ir en medio de 2 hojas de papel especial para protocolo. Entonces,
vengo yo y cuando realizo toda la fotocopia y lo voy a dar el primer testimonio al cliente y lo envío también al Archivo General de Protocolos, al final, ¿sí? Vamos a ver si tengo otra hoja aquí. Yo hago una razón que también va adherida al testimonio. Y en esa razón, jóvenes, yo tengo que explicar de que el documento fue cubierto en el documento original, el que incorporé en medio de las hojas. Ahí fue cubierto el impuesto en el documento original, pagando un timbre de 10 quetzales, ¿sí? Porque es un mandato general, por ejemplo. Pero no queda solo ahí. Yo tengo en la razón, ¿sí? Debo de identificar, jóvenes, el número de registro de ese timbre fiscal. Y si son 2 de a 5 que pego, debo identificar los 2 de a 5, ¿sí? Para más fácil, debo de escribir cómo se llama cada timbre. Si es un timbre fiscal de 10, ¿y cómo se llama? Es todo el número que tiene. 1.000.000, porque es número grande, 1.525.000, por ejemplo. Es el número del timbre, es el nombre del timbre, ¿sí? Para que asocien. Entonces, eso lo debemos de escribir en la razón que va adjunta al testimonio. Jóvenes, si ustedes en el examen no me escriben todo esto, ahí ya perdieron 5 puntos, o qué sé yo cuánto lo voy a calificar. Por eso, ahorita se los estoy diciendo, así despacio, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego, ya que vinieron, le dieron el primer testimonio al requiriente y me enviaron al Archivo General de Protocolos, ustedes han escuchado donde dicen primer testimonio, segundo testimonio, tercer testimonio. Pues da la casualidad que su cliente o el requiriente vino y perdió el primer testimonio. Entonces va con ustedes y le dice al licenciado, yo perdí el primer testimonio y yo necesito la misma copia que usted me dio. ¿Qué hago? Entonces viene usted y le da un segundo testimonio, ¿sí? Y hace una razón abajito en el original donde usted la realizó y escribe expedir segundo testimonio a y el nombre, ¿verdad? Como notario doy fe y firma ya. Entonces ahí ya escriben la razón final, segundo testimonio o tercer testimonio. Es más, hasta lo pueden ir a inscribir al Archivo General de Protocolos como segundo testimonio, como tercer testimonio. Lo pueden inscribir. Siempre y cuando, jóvenes, eso sí, pongan mucha atención. Si ustedes quieren un segundo testimonio, un tercer testimonio, tienen que asociarlo. ¿Se recuerdan la clase del día lunes? ¿Con qué lo van a asociar? Es lo mismo que con la ampliación, con la aclaración, con la sustitución. ¿Con qué lo van a asociar? Todos esos documentos se asocian. A ver, ¿con qué? Ya se les olvidó. Con las escrituras públicas. No, Ismael. No. ¿Alguien más? ¿Con el número de los timbres, Lixa? No. El número de los timbres van en la razón final del testimonio, ¿sí? Que se pagan en el documento original. ¿Con qué se asocian, jóvenes? Y yo se los dije varias veces. ¿Cómo les va a ir en el examen? Yo no sé, pero yo estoy cumpliendo con el explico. A ver. ¿Con el número de enlace, licenciada? ¿Quién me habla? ¿Qué tanto? Ana Chamalé. Ana Chamalé. Muy bien, Ana Chamalé, la felicito. Se asocian con el número de enlace de la primera inscripción. ¿De acuerdo? Usted viene, va a inscribir un documento al Archivo General de Protocolos. Acá dice alguien de qué está hablando. Bueno, ya no es mi culpa, jóvenes, porque yo trato de explicarles bien. Si no ponen atención, de verdad que no es mi culpa. Bueno, en este caso, jóvenes, ese número de enlace que la señorita Chamalé me dice, así es.
para ampliación, para sustitución, para rectificación, para segundo testimonio, para tercer testimonio, o lo que sea, seguido de, lo debemos de escribir para que el archivo se dé, bueno, él se va a dar cuenta inmediatamente. Entonces, usted debe escribir ese número de enlace. ¿Qué pasa si usted no escribe ese número de enlace? Pues el archivo se lo va a suspender. Inmediatamente se lo va a suspender. Porque es un requisito esencial escribir el número de enlace para toda ampliación, rectificación, primer testimonio, segundo testimonio, lo que usted vaya a hacer. Pero retomando al impuesto que ustedes deben de pagar en el documento original, ¿por qué en el documento general y no en el testimonio? Porque vienen del extranjero, ya sea por notario extranjero o por notario guatemalteco. Esos documentos se pagan en el documento original, ¿de acuerdo? Y luego ese documento, ese impuesto que usted pagó en el documento original debe de indicar qué número, cuál es el número del timbre que usted pegó en ese documento. Lo debe de indicar en la razón de testimonio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora les voy a hablar qué hora tenemos, jóvenes, que aquí no tengo hora a la mano. Son las 7:47. Sí, bueno. El ejercicio de los notarios guatemaltecos en el extranjero. El notario guatemalteco ha traspasado las fronteras y especialmente en los Estados Unidos de América, como yo les había dicho, donde reside gran cantidad de guatemaltecos. Por dicho motivo, son requeridos los notarios guatemaltecos en dicho país. Se debe pensar en el futuro, jóvenes, la necesidad del notario en los Estados Unidos de América. Si a usted se le da la oportunidad, yo lo insto a que venga y se vaya a Estados Unidos y allá ponga su oficina y les aseguro que le va muy bien. Yo estuve averiguando y los honorarios allá cobran hasta $250 por un documento, imagínense. Entonces sí les va bien. Les estoy hablando de algunos que conozco, otros pueden ser que cobren hasta más. Pero bueno, es cuestión de cada uno que vaya a hacer ya cuando se gradúe de abogado y notario. Motivo al requerimiento de los notarios en los Estados Unidos de América. Bueno, son muchos, como yo les había dicho, muchos migrantes que hay allá en ese país y luego quieren venir, como vender una vivienda, comprar un vehículo, sacar dinero del banco, tantos motivos. Uno bueno, algunos importantes, por ejemplo, pueden autorizar contratos civiles y mercantiles allá en Estados Unidos, fraccionar mandatos generales, especiales y judiciales, levantar actas notariales de hechos y circunstancias que le consten. También pueden autorizar matrimonio siempre que uno de los contrayentes sea guatemalteco. De lo contrario, no. ¿De acuerdo? No vayan a autorizar un matrimonio con dos estadounidenses, porque ahí sí, de plano que no. Y ser mandatarios judiciales también podría ser, tanto en Guatemala como en el extranjero, porque han escuchado las extradiciones, entonces sí, algunos pues contratan a notarios, ¿verdad? Y entonces ellos son mandatarios judiciales, ¿de acuerdo? Hacer actas notariales de supervivencia, podría ser también, que alguien que viene, tenía esta jubilación del IX y todo, y como es necesario presentar la supervivencia, y se fue a Estados Unidos, entonces también hacer esas actas notariales de supervivencia. Otra cosa, otro documento que realizan mucho allá es la elaboración de actas de notoriedad, ¿sí? Esos documentos también se faccionan allá. Pero los más comunes son nuestros queridos mandatos. Mandato general, especial y judicial. El mandato puede ir relacionado con la cláusula especial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y qué pasa si yo yo tengo solo facultades de cláusula especial? ¿Cuáles son esas facultades que van en la cláusula especial?
comprar, vender, hipotecar, enajenar, donar, ya lo vamos a ver. O cuando ya hayan investigado, porque después de que cada uno de ustedes investigue, viene un estudio arduo de todos esos y yo les voy a ir explicando. Entonces, esto puede ir relacionado con el mandato general. ¿Y porque lleva la cláusula especial, va a pagar más? No. Sigue pagando el general 10 quetzales. ¿De acuerdo? Y bueno, me tocaría explicarles la forma de proceder a través de corresponsalías, si el notario que facciona el instrumento público es guatemalteco, pero reside en los Estados Unidos de América, ¿qué pasa? Los principios fundamentales que rigen el protocolo notarial guatemalteco, todo ello, pero yo creo que ya el tiempo ya no da para más. Entonces, no quiero como que cansarlos mucho. Esto que les voy a explicar en la próxima clase es muy importante, jóvenes. Espero se vean puntuales en conectarse. Espero me pongan atención. Y espero estudien. ¿De acuerdo? Ya van a ser notarios, ya están a punto de cerrar. Y me imagino, pienso yo, que quieren ganar el curso, ¿verdad? Ahora, si no quieren, pues aquí los espero con mucho gusto el otro año, ¿de acuerdo? Va a ser un honor. Y si quieren ganar el curso, pues échenle ganas. El notariado es tan formalista y yo no voy a venir y le voy a poner una nota de unos 25, 28 puntos a alguien que no me está respondiendo conforme todo lo que yo le estoy explicando y conforme todo lo que yo le he enseñado y conforme todo lo que dice el código. ¿De acuerdo? Porque sería un error para mí venir y darle a la sociedad futuros notarios, ¿de acuerdo? Que no están capacitados en ese sentido, tanto teóricamente y no digamos prácticamente, que después lo van a ir a hacer. Entonces, en la práctica ya me imagino los errores que van a ir a cometer si ahorita no ponen atención. Este curso es tan importante, jóvenes, que felicito, de verdad, de corazón los felicito a los que sí ponen atención. Como les digo, el notariado es muy formalista. Lo haces bien o lo haces mal, pero no tenés un medio, ¿de acuerdo? Así que yo quiero la investigación que les dejé a cada grupo, los 11 puntos para el día miércoles. Para el día miércoles ya quiero esos trabajos, esa computadora, y la nota va para todo el grupo. Si a mí no me parece muy bien su trabajo porque le falta esto o lo otro, pues si sacan 6 puntos, los 6 va a ser para todo el grupo. Así que todos a ponerse a trabajar. Ya estamos cerca. Jóvenes, yo estoy como que a mí siempre me ha gustado, ya para terminar esta clase el día de hoy, a mí siempre me ha gustado como que hacer algo con mis estudiantes, como les dije la vez pasada, un tipo como de cierre. Pues si ahorita yo consigo un lugar amplio para que 200 estudiantes vengan y quepan en ese espacio, pues lo vamos a hacer. Yo quiero comentarles que hay un aproximado de 50 estudiantes que no se conectan a mis clases, ¿sí? Y yo le pedí la colaboración a 3 o 4 exalumnos míos que me lleven ese control, ¿de acuerdo? Porque si después vienen y empiezan, entonces yo ya voy a tener cómo comprobar que no se conectaban a la clase, ¿sí? Yo les cuento esto para que no se atengan después. Y entonces sí hay en esta plataforma 4 exalumnos míos que me están colaborando y me están tomando nota de quiénes son los que no se conectan. Les aviso para que ustedes digan que yo no se los dije, ¿de acuerdo?
Muy bien, yo a través de sus coordinadores les voy a mandar más formalidades de cómo quiero el trabajo y si consigo el espacio para hacer nuestro cierre, yo también les voy a informar. También cada grupo, hagámoslo de traje, un grupo las aguas, un grupo las sillas, otro grupo los frijolitos, otro, y en serio, ¿cómo funciona? Yo, antes de la pandemia, yo hice igual una reunión así con mis alumnos. En ese momento yo tenía 300. Igual se adherieron otros alumnos de otra sección. Yo la verdad no quería, pero cada coordinador lo manejó. Y al final llegaron como 550. Pero créanme que había comida para todo el mundo. Eso me gustó. Y un alumno vino y me dice, mire, yo le doy discoteca. Lo que sí no permití fueron bebidas. Como cerveza y esas cosas, ¿verdad? Pero ya al terminar la actividad, cada quien libre, ¿verdad? Ya ahí sí ya no era mi responsabilidad, pero durante la actividad sí no permitía, pero igual se la pasaron súper, entonces, pero siempre les informo. Pasen feliz noche, descansen y por favor estudien, échenle ganas que ya poco les queda. Pasen feliz noche. Feliz noche, Alicia. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche. Que haya bebida, Lick. Que haya bebida. Usted estuvo en esa reunión, me recuerdo, Javier, pero no bebida. ¿Hay unos arcos? No sé dónde consiga ahorita. Yo les aviso. No, pero Lick, usted dice la de los arcos. Ah, sí, ajá. Sí, ahí fui con ustedes, sí fui, ahí sí. Este año fue, creo. Ah, no, es parte, o no fue, no, en esa que yo le estoy diciendo, entonces no fue, yo creo que no. No fui yo. Yo fui a hacer solo la de los arcos. Ah, no, esa no. Ah, no. Ah, bueno, entonces no. Bueno, ya, Dios me la bendiga. Feliz noche. Feliz noche, adiós. Bye. Gracias, licenciada Alejandra, gracias, Julito, por el apoyo siempre, los lunes y miércoles, Dios les bendiga. Gracias, Lick, un abrazo, bendiciones, feliz fin de semana a todos, Dios los bendiga. Aquí estamos en la tormenta.